sonido capaz de romperle el corazón a un padre no es un grito ni un insulto, sino el silencio de una frase escrita. Aquella mañana estaba sentado en la cocina, saboreando mi taza de café negro, escuchando el tintinear de la cuchara contra la loza, como cada día desde hacía años. El sol aún no alcanzaba a cubrir por completo la mesa cuando el teléfono vibró. Una notificación de Facebook. Nunca he sido de redes sociales. Los dedos me tiemblan. La vista ya no es la misma. Pero esa vez, no sé por qué, la abrí. Tal vez fue el presentimiento de un padre que todavía se resiste a envejecer. En la pantalla apareció una foto familiar. Yo, sentado en mi viejo sillón del patio, con la camisa de cuadros que Elena, mi esposa, me había cosido a mano. Una foto cualquiera, hasta que mis ojos se detuvieron en la frase justo debajo: si este viejo muriera, mi vida sería perfecta. La leí una vez, luego otra. Cada palabra era una cuchillada directa al pecho. Debajo, risas y bromas de sus amigos. Nadie sabía que esa foto era mía. Nadie sabía que ese viejo del que hablaban era su propio padre. Me quedé inmóvil, sin enojo, sin gritos, solo con un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Quise escribirle: ¿por qué? Pero borré el mensaje. Uno no pregunta el motivo del desprecio. El desprecio no tiene motivo, solo un hueco. Volví a mirar la foto y cerré el teléfono. Por primera vez en mi vida no lloré. No porque no doliera, sino porque las lágrimas no bastan para lavar una humillación así. Me levanté, serví más café y noté que las manos me temblaban. 60 años trabajando la madera me enseñaron a mirar la vida con las manos, las mismas que levantaron esta casa, las mismas que alimentaron a ese hijo. Y ahora no sabían qué sostener sin quebrarse. Miré la cocina, las paredes agrietadas, las sillas viejas, el olor a roble desvanecido por los años. En el estante seguía la foto de Elena, en el marco que yo mismo tallé, con su mirada serena, igual que siempre. Murmuré, casi en un suspiro: ¿lo oíste, Elena? Nuestro hijo desea que yo muera. No hubo respuesta. Solo el viento que entró por la rendija de la puerta, moviendo la cortina blanca, como una mano invisible acariciándome el hombro. En esa brisa creí escuchar su voz. No lo castigues, enséñale. Me senté otra vez. Abrí el periódico, pero no pude leer ni una línea. En mi cabeza solo resonaba aquella frase, repitiéndose como una campana de funeral. Recordé la última vez que me abrazó. Era niño aún. Me besó la frente y dijo: «Papá, nunca dejaré que estés solo». Esa frase había sido el orgullo de mi vida. Ahora era la última estocada. Dicen que hay dolores que se olvidan en una noche, pero hay otros que cambian a un hombre para siempre. No sé a cuál pertenezco, solo sé que desde aquella mañana, el hombre bondadoso que fui murió, y nació otro padre, callado, pero despierto. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Esa tarde, cuando el desconcierto se disipó, me senté solo en la sala, donde la luz del atardecer se deslizaba por la ventana e iluminaba las fotos colgadas en la pared. La de nuestra boda ya tenía el color del tiempo. Elena sonreía con dulzura, con esa mirada profunda que parecía decir algo más allá de los años. Extendí la mano y toqué el marco. El polvo en mis dedos era frío y seco, como los recuerdos. Cerré los ojos y de pronto volví a los años que siguieron a su muerte. La casa entonces era un vacío. El viento que pasaba por el corredor sonaba como un llanto. Ricardo tenía apenas 8 años, flaco y temeroso de la oscuridad. Cada noche corría a mi cama, se acurrucaba entre mis brazos y sollozaba: «Papá, mamá está en el cielo, pero tú estás aquí». ¿Verdad? Aquella frase fue la pequeña lámpara que me mantuvo vivo en los días más oscuros. Le prometí entre lágrimas: «Sí, hijo, siempre estaré aquí». Y cumplí. De día trabajaba en el taller hasta la medianoche. De noche, aunque el cuerpo doliera, me levantaba temprano para prepararle el desayuno, doblar su ropa y llevarlo a la escuela. Aprendí a hacerle trenzas, a cocinarle papillas, a esconder el cansancio detrás de una sonrisa para que creyera que el mundo seguía siendo un lugar seguro. Mis manos, endurecidas por el roble, el pino y los encargos mal pagados,
Aún podían ser suaves al acariciarle el cabello mientras dormía. Ahora, al recordarlo, entiendo que en esos años lo amé con todo lo que un padre, y también una madre, puede amar. Pero ese amor me volvió débil. Tenía miedo de herirlo, miedo de decir algo que lo enojara, miedo de que me viera viejo, pasado de moda. Así, cada vez que me hablaba con rudeza, yo callaba. Cada vez que se mostraba indiferente, fingía no notarlo. Creí que el silencio mantenía la paz, pero con el tiempo comprendí que el silencio también puede matar el cariño. Una vez, cuando tenía 16 años, descubrí que faltaba dinero en el cajón. Sabía que lo había tomado, pero en vez de reclamarle, puse más billetes en el mismo sitio para que al día siguiente no notara el vacío. Temía hacerlo sentir avergonzado. Elegí amar en vez de corregir, perdonar en vez de ser firme, y ahora esa misma indulgencia me había convertido, a sus ojos, en un inútil. Miré alrededor. Todo en esa casa hablaba de Elena y de Ricardo. La mesa del comedor todavía conservaba la mancha de quemadura de cuando jugó con el encendedor. El vaso de cristal con una pequeña grieta seguía en el estante, porque él me lo había regalado cuando cumplió 12 años. Cada objeto era una tajada de tiempo, un recordatorio de que el amor alguna vez fue real. Fue suficiente, antes de ser olvidado. Suspiré y le hablé a la foto de Elena. He cumplido mi palabra, ¿lo ves? Sigo aquí, en el mismo lugar, preparando el mismo café que te gustaba. Pero el chico ya lo olvidó. El viento entró por la ventana trayendo el olor a lluvia, a madera húmeda, y el leve aroma a lavanda del pañuelo viejo de ella. En ese instante, oí su voz clara detrás de mí. No lo pierdas con rabia, Alejandro. Enséñale con el silencio. Abrí los ojos. A veces los que se han ido todavía pueden hablarnos, si el corazón está lo bastante quieto para escuchar. Y entendí que desde ese momento comenzaría a enseñarle de nuevo a mi hijo, no con palabras, sino con la lucidez del silencio. A la mañana siguiente fui al taller temprano. El sonido de la sierra y el formón golpeando la madera marcaba el ritmo del día, pero mi mente no encontraba calma. Cada pasada de la garlopa sobre la tabla sonaba como un conteo del tiempo. Cada aspereza era un recuerdo olvidado. Ricardo solía sentarse en esa misma silla, apoyando la espalda contra la pared, moviendo los pies en el aire, y preguntaba con curiosidad: «Papá, ¿por qué la madera huele diferente?». Yo reía, le revolvía el cabello y le decía que la madera, como las personas, tenía su propia historia. Ahora, la silla sigue ahí, cubierta de polvo, y aquella voz infantil se ha convertido en un eco vacío. Cuando Elena murió, me volví padre y madre a la vez, pero solo sabía ser padre. El padre del deber, de la responsabilidad, no el de las palabras tiernas. No sabía decir, lo hiciste bien, solo preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? No sabía abrazarlo cuando estaba frustrado, solo le decía, esfuérzate más. Tal vez en esos silencios mi amor se disfrazó de frialdad. Cuando cumplió 15 años, empecé a sentirlo lejos. Cerraba más la puerta de su cuarto. Escuchaba música a todo volumen. Llegaba tarde. Intenté llamarle la atención, pero solo recibí su mirada indiferente. Una noche, cuando le pregunté si ya había comido, respondió seco: «Puedo arreglármelas solo». Una frase común, sí, pero para un padre que ha vivido solo para cuidar a su hijo, fue como un golpe en el pecho. Me quedé callado, no por enojo, sino por miedo. Miedo de decir algo que lo hiciera alejarse, miedo de perderlo para siempre. Recuerdo una vez que me llamaron del colegio por una pelea. El maestro me dijo: «Su hijo necesita a alguien que le hable». Yo solo pude inclinar la cabeza y pedir disculpas. En el camino de regreso, Ricardo iba en el asiento trasero mirando por la ventana. Quise decirle algo, pero la lengua me pesaba. Al final, solo suspiré. Elegí el silencio, y desde ese momento, el silencio entre nosotros dejó de ser paz para convertirse en una pared invisible. Años más tarde entendí que la distancia entre dos personas no se mide en metros, sino en las veces que no hablamos cuando debimos hacerlo. Creí que amar era suficiente, pero el amor que no se pronuncia se marchita como un árbol sin agua. Ahora, al recordarlo, reconozco mi parte de culpa. Lo dejé crecer sin explicarle que detrás de mi severidad
había cariño. Permití que la distancia se alargara hasta el punto en que un día pudiera decirle al mundo: si este viejo muriera, mi vida sería más fácil. Dejé el martillo sobre la mesa y miré mis manos endurecidas. Esas manos que habían construido muebles, que nos habían dado de comer, no fueron lo bastante finas para tocar el corazón de mi hijo. Afuera, el viento soplaba bajo el alero y el olor a lluvia próxima llenaba el aire. En mi cabeza resonó la voz suave de Elena: no lo juzgues, corrige lo que tú callaste. Me quedé sentado mucho tiempo, escuchando cómo la madera crujía bajo el sol, y de pronto lo entendí. Para reparar una grieta, el carpintero debe mirar con atención cada veta. Del mismo modo, para reparar el vínculo con mi hijo, debía empezar por mirarme a mí mismo. Empecé a notar que algo había cambiado, no en él, sino en la forma en que yo permitía que me tratara. Cada mañana seguía preparando 2 tazas de café por costumbre, aunque sabía que solo una se vaciaría. Ricardo casi nunca se sentaba conmigo. Salía apurado, abotonándose la camisa y diciendo al pasar: «Papá, necesito que me transfieras dinero, es urgente». Sin un «buenos días», sin una sola pregunta, como si yo fuera su banco personal. Y yo, adicto a la rutina, seguía asintiendo, seguía enviando el dinero, seguía diciendo: «Está bien, hijo». Al principio me consolaba pensando que estaba ocupado, que los jóvenes de ahora eran distintos, que si lo ayudaba unas cuantas veces me lo agradecería. Pero el tiempo me despertó. No necesitaba a su padre, necesitaba la cuenta de su padre. Cada mensaje que llegaba comenzaba con «papá» y terminaba con una cifra. Ninguno preguntaba si había comido o cómo estaba, solo «lo necesito ya» o «te pago mañana». Y por supuesto, ese mañana nunca llegaba. Una mañana apareció en casa con el ceño fruncido. «¿Por qué no has hecho la transferencia? Te dije que era urgente». Lo miré directo a los ojos. «¿Has desayunado? Te preparo algo». Me interrumpió. «No hace falta. No vine a comer, vine por el dinero». Guardé silencio. Sentí un frío que se extendía desde el pecho. Las palabras se atoraron en mi garganta. No sabía cómo reaccionar. La parte de mí que seguía siendo padre quería calmarlo, decir: «Está bien, te lo doy». Pero la otra, la del hombre herido, solo quería gritar. No grité. Abrí la cartera, saqué el dinero y lo puse sobre la mesa. «Aquí tienes». Lo tomó sin agradecer y murmuró: «Deberías aprender a vivir como la gente moderna. Sigues tan anticuado, es agotador». La puerta se cerró de golpe. Ese ruido resonó por toda la casa como el quiebre de algo frágil cuyo nombre no supe poner. Me senté, vacío. Tal vez yo mismo lo había enseñado a ser así. Desde que Elena murió, le di todo: dinero, tiempo, energía. Quise compensarlo, pero mientras más daba, más perdía. Le hice creer que el amor era lo mismo que la obediencia. Aquella tarde abrí el cuaderno del banco. El saldo era escaso, pero no lamenté el dinero, sino la confianza. Recordé cuando era niño y le enseñaba a contar monedas mientras vendíamos pequeñas piezas de madera en el mercado. Reía feliz. «Voy a trabajar mucho para comprarte un regalo, papá». Esa promesa fue la más hermosa de mi vida. Y ahora solo quedaba como un recuerdo borroso. Suspiré. Cuando el amor se repite sin ser correspondido, se convierte en obligación. Y cuando la obligación deja de ser valorada, se vuelve una cadena. Y yo, el padre que creía ser fuerte, entendí que era el hombre que se había encadenado solo. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Tal vez aún no lo entiendas, hijo, pero desde hoy no volveré a salvarte con dinero. Te salvaré dejándote aprender a levantarte solo». Luego cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la oscuridad ocultara mis ojos húmedos, esos que ya no quería que nadie viera. A la mañana siguiente el sol brillaba, pero dentro de mí seguía lloviendo. Me levanté temprano, preparé café y lavé con cuidado el viejo juego de platos que Elena usaba cuando venían invitados. Las manos me temblaban, no por la edad, sino porque estaba a punto de hacer algo que no había hecho en años: invitar a Ricardo a cenar. Le escribí un mensaje breve: «Esta noche preparo tu platillo favorito. Si puedes, ven». Sin súplicas, sin reproches, solo eso. No esperaba respuesta, pero 10 minutos después, el teléfono vibró. «Iré, pero solo tengo 1 hora». «¿De qué se trata?» Leí el mensaje y sonreí. «1 hora basta», murmuré.
Esa tarde arreglé el comedor. Coloqué el mantel color crema que más le gustaba a Elena y encendí 2 velas pequeñas. En la cocina, el aroma del estofado, las papas y el vino llenaba la casa. Cocinaba mientras la radio vieja tocaba aquella melodía que Elena solía tararear cuando llovía. De vez en cuando miraba hacia la puerta, temiendo que él cambiara de opinión. A las 7:30 escuché un coche detenerse frente a la reja. Me limpié las manos y salí. Ricardo estaba ahí, con camisa blanca, jeans y el teléfono en la mano. No me miró, solo dijo: «No tengo mucho tiempo, di lo que quieras decir». Sonreí abriendo la puerta. «Primero come. Hice tu carne favorita». Frunció el ceño. No hacía falta tanto. «No es molestia», respondí. «Hace mucho que no compartimos una comida». Se sentó, a regañadientes. Los primeros minutos solo se oyeron los cubiertos y el tic-tac del reloj. Dejé que el silencio se quedara. Sabía que a veces hay silencios necesarios. Lo observé. Los ojos cansados, la piel pálida por las noches sin dormir, y el alcohol. Seguía siendo mi hijo, solo que su mirada ya era otra. Fui yo quien rompió el silencio. «Vi lo que publicaste». Se detuvo un instante, y luego encogió los hombros. «¿Otra vez con eso?» «Ya te dije, era una broma. Exageras». Con calma respondí: «¿Una broma? Decir que tu vida sería perfecta si yo muriera». «Qué gracioso». Evitó mi mirada, sirviéndose más vino. «Eres demasiado sensible». Solo estaba estresado. «Tal vez», dije despacio, «pero recuerda que hay palabras que cortan. Y yo, Ricardo, ya tengo suficientes cicatrices». Dejó la copa en la mesa con brusquedad. «¿Me llamaste para darme un sermón?» Negué con la cabeza. «No, te llamé para cenar. Y para decirte que ya no estoy enojado». Me miró sorprendido. «¿No estás enojado? ¿Después de todo?» «Así es, porque entendí que la ira no enseña nada». Guardó silencio, y en su rostro vi por un momento al niño de antes, aquel que temblaba y se aferraba a mí cuando tronaba el cielo. Quise seguir hablando, pero solo suspiré. «Tu madre estaría decepcionada». Él se sobresaltó, luego disimuló con una sonrisa forzada. «No metas a mamá en esto». Asentí, con voz apenas audible. «Está bien, pero debes saber que ella sigue mirando». La cena terminó en silencio. Cuando Ricardo se levantó, lo acompañé hasta la puerta. Se volvió, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Yo solo murmuré: «No es un consejo, hijo. Es una despedida». Me miró con desconcierto y se marchó. La puerta se cerró. El viento nocturno entró y apagó las 2 velas. En la oscuridad me senté, escuchando el lento compás de mi corazón. No sé si él comprendió, pero supe que, por primera vez en muchos años, fui yo quien puso punto final al dolor que nos había perseguido tanto tiempo. A la mañana siguiente, Sevilla amaneció envuelta en una fina neblina. El sol aún no lograba atravesarla, y toda la ciudad parecía cubierta por una tela color plomo. Me levanté más temprano de lo habitual, no por insomnio, sino porque mi mente ya había tomado una decisión, tan clara como un golpe de martillo sobre la madera. Esa noche soñé con Elena. Estaba en el jardín, sosteniendo un manojo de llaves viejas y diciéndome con voz serena: «El que no pone límites, enseña a que lo empujen». Desperté con esa frase resonando en mi cabeza como un eco firme. Me vestí con el viejo traje que había usado el día en que Ricardo se graduó de la universidad. Aquella vez lloré de felicidad. Hoy lo usaba de nuevo, no por orgullo, sino para despedir a la parte débil que aún quedaba en mí. Me miré al espejo y sonreí. Viejo, sí, pero todavía lo bastante lúcido para hacer lo correcto. Afuera, el pregón del panadero se mezclaba con el olor a café húmedo en el aire. Serví una taza y bebí despacio, saboreando cada sorbo. Luego abrí el cajón del escritorio y saqué el fajo de papeles del banco. La cuenta conjunta entre Ricardo y yo. Pasé una a una las páginas de los extractos. Ahí estaban todas las transferencias, todos los gastos que nunca cuestioné. Matrícula, reparación del coche, emergencia, distintos pretextos para un mismo acto, abusar del amor. Dejé el extracto sobre la mesa, tomé una hoja en blanco y escribí una sola frase. Desde hoy, este cariño ya no se medirá en dinero. Me puse el abrigo, tomé la carpeta y cerré la puerta con llave. Las calles aún brillaban con el rocío. Las piedras del suelo reflejaban la luz gris del amanecer.
Mis pasos resonaban suaves, lentos, pero firmes. Cada paso era una renuncia, una liberación. Al llegar a la esquina, me detuve frente al café donde solía ir con Elena. Hacía años que no entraba, pero aquella mañana lo hice. La dueña, una mujer mayor, me reconoció y sonrió. Hace mucho que no lo veía, don Alejandro. Hoy es un día especial, respondí. Necesito empezarlo con un café fuerte. Desde mi rincón, observando el vapor que subía de la taza, sentí que algo dentro de mí se aquietaba. No era deseo de venganza, era la serenidad de quien recupera el control sobre su vida. Al marcharme, dejé unas monedas y una nota escrita a mano. Gracias por recordarme que el café sin azúcar también puede ser bueno. A las 8 en punto llegué al banco. La recepcionista, una chica joven, levantó la vista y me reconoció enseguida. Buenos días. Señor Méndez, ¿viene a hacer un retiro? Sonreí. No, vengo a cerrar un capítulo. El gerente Vicente salió a recibirme. Nos conocíamos desde hacía años. Él mismo había estado presente cuando abrí la cuenta con Ricardo. Al oír mi solicitud de eliminar el nombre de mi hijo, me miró con atención. ¿Está seguro, Alejandro? Es un paso importante. Asentí. Más seguro que nunca. No es una ruptura, es una lección. Realizamos los trámites en silencio. Cuando firmé el último documento, mi mano tembló ligeramente, no por duda, sino por alivio. La tinta se secó despacio sobre el papel, como una puerta que se cierra y deja el eco atrás. Al salir, levanté la vista hacia el cielo. Las nubes grises seguían allí, pero entre ellas una franja de luz comenzaba a abrirse paso. Supe entonces que Elena sonreía, y comprendí que, al fin, había cumplido su enseñanza, educar con límites, no con indulgencia. Aquella tarde, al regresar del banco, sentí una ligereza extraña. No era satisfacción, sino una calma rara, como la de quien acaba de cerrar una puerta que llevaba años crujiendo. La luz del atardecer se inclinaba sobre el suelo de madera, bañando con un resplandor dorado los objetos de siempre. La silla donde solía sentarse Elena, el marco de fotos ya descolorido y una pequeña caja de madera que alguna vez prometí hacer para Ricardo, pero que nunca terminé. Me senté en el escritorio y abrí el cajón. Encontré unas cuantas piezas de pino que habían quedado guardadas. Las vetas eran suaves, el olor a resina leve y familiar, el aroma del pasado, del oficio, de los recuerdos que aún me empeñaba en conservar. Pasé la mano sobre la superficie lisa. Aquella sensación dolía y consolaba a la vez. Ya es hora, pensé, de usar estas manos por última vez para hacer algo por mi hijo. Tomé la sierra, el formón, medí, corté, ensamblé. Cada viruta que caía al suelo era un golpe de tiempo contra la memoria. Afuera, el cielo se volvía cobrizo. El aire mezclaba el olor del sol con el de la madera, creando un perfume difícil de describir. Tibio, pero solitario. Cuando la tapa encajó perfectamente, tracé con pluma un pequeño círculo en la superficie. Dentro no coloqué nada, salvo un papel doblado con una sola frase escrita. Dentro de esta caja está exactamente lo que me dejaste, hijo. Nada. Miré las palabras y sonreí con tristeza. No una sonrisa amarga, sino la de quien ya ha dejado de esperar. Luego até un lazo dorado alrededor. Por fuera, la caja se veía hermosa, pulida, casi solemne. Por dentro, solo había vacío. La coloqué sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde Ricardo solía sentarse, y permanecí de pie, observando. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic del reloj. Imaginé su rostro al abrirla. Quizás se enfadaría, tal vez se burlaría, o tal vez no entendería nada. Pero no necesitaba que lo comprendiera ahora. Solo quería que supiera que el amor, cuando no se alimenta con respeto, se vuelve hueco, como esa caja. Preparé una taza de café y me senté a contemplar el regalo bajo la luz amarilla. En ese instante, escuché la voz de Elena flotando en el aire. No se trata de castigar, sino de enseñar el valor del vacío. Respondí en voz baja, como si el viento pudiera oírme. Ya lo entiendo. Afuera, el sol se apagaba lentamente. Guardé la caja en una bolsa de papel y la dejé junto a la puerta. Mañana se la enviaría a Ricardo. Un regalo sin ocasión, sin nota. Solo silencio. Un recordatorio de que, a veces, lo más pesado que podemos ofrecer a otro
Es el vacío que él mismo ha creado. La noche cayó. Me senté junto a la ventana. La ciudad se llenó de luces y el murmullo de los coches llegaba desde lejos. Bebí un sorbo de café frío. El amargor era más fuerte que de costumbre. Pero esta vez no añadí azúcar, porque sabía que ese amargor era real, y a veces la verdad es lo único que queda para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados rojos de Triana, el teléfono empezó a sonar con insistencia. No había tomado aún el primer sorbo de café cuando vi el nombre Ricardo en la pantalla. Lo observé vibrar unos segundos antes de contestar. Del otro lado, su voz sonaba agitada, entrecortada por la respiración. «Papá, ¿qué hiciste? La cuenta ya no tiene mi nombre. No puedo sacar el dinero». Guardé silencio unos instantes y respondí despacio, pronunciando cada palabra con claridad. Solo corregí un error. Escuché el ruido de una silla cayendo y luego un grito. «No puedes hacer eso. Necesito ese dinero. Tengo deudas. Tengo que vivir». Oía cada palabra con la calma de quien escucha una canción vieja. ¿Vivir? Pensé. ¿Y cómo he vivido yo todos estos años? ¿Cuando me tratabas como a un cajero automático? Pero no lo dije. Solo pregunté. ¿Recuerdas cuando dijiste que tu vida sería perfecta si yo moría? Fue una broma. Siempre te quedas atrapado en el pasado. Soy joven. Es normal que cometa errores. Hay errores, Ricardo, que se pagan con la juventud, pero hay otros que se pagan con el alma. Hubo silencio. Escuché su respiración pesada, el golpe de algo metálico sobre la mesa. Luego soltó una risa seca. «Eres mezquino. Ese dinero era mío. Dijiste que lo estabas guardando para mí». Cerré los ojos, respiré hondo. «No, era nuestro, hasta que convertiste nosotros en tú solo». Un golpe contra la pared, un suspiro de furia. «Te odio. Eres egoísta, siempre creyéndote el sabio. No me extraña que mamá te soportara todos esos años». Aquella frase me dejó inmóvil. No por dolor, sino por asombro. ¿Cómo la gente puede ensuciar incluso los recuerdos más sagrados para justificarse? Manteniendo la calma respondí. «¿Y tú crees que tu madre estaría orgullosa de ti hoy?» Del otro lado no se oyó nada, solo respiraciones entrecortadas, y después un sollozo ahogado. No esperaba que mi pregunta lo desarmara así. Pasaron unos segundos antes de que hablara de nuevo, con voz temblorosa. «Papá, necesito ayuda». Miré el rayo de luz que entraba por la ventana y bajé el tono. «No, Ricardo. Lo que necesitas es aprender a ayudarte solo». Colgué. La casa quedó en silencio. El teléfono sobre la mesa seguía iluminado, mostrando notificaciones de llamada perdida una y otra vez. No volví a mirarlo. Me senté, entrelacé las manos y por primera vez en muchos años sentí paz. No por ganar una discusión, sino porque finalmente había dicho basta. Afuera, los gorriones cantaban bajo el sol. Levanté la vista y vi el cielo despejado después de la lluvia nocturna. Elena solía decir, después de cada tormenta, si la tierra no se rompe, florece. Quizás esta era la primera tormenta que me permitía enfrentar sin huir. Tomé la taza de café y bebí un sorbo. El sabor seguía amargo, pero curiosamente, aquella mañana me supo bien, porque, por primera vez, ese amargor era mío, y ya no estaba diluido en las lágrimas de nadie más. Esa noche, la casa se llenó de un silencio extraño. Ya no sonaba el teléfono. Ya no había portazos furiosos ni pasos apresurados de Ricardo. Solo quedábamos yo, el viejo reloj de Elena y el aroma del café frío flotando en la cocina. Me senté a la mesa de madera que habíamos construido juntos, observando cómo la luz amarilla de la lámpara se reflejaba sobre la superficie como si fuera un río de recuerdos. Hacía mucho tiempo que no sentía paz. No era una paz dulce, sino la que llega después de la tormenta. El aire aún húmedo, la tierra todavía empapada, pero el corazón sabiendo que el temporal ha pasado. Murmuré, como si ella estuviera sentada a mi lado. «Elena, lo logré. No me vengué. Solo aprendí a callar». Serví una copa de vino tinto, el que a Elena le gustaba saborear en las noches frías. El aroma del vino se mezcló con el de la madera vieja, creando una fragancia intensa que no había vuelto a sentir desde su muerte. Recordé sus palabras. «El silencio también es una forma de hablar».
Ahora las comprendía. Durante años temía el silencio porque creía que era sinónimo de distancia, pero descubrí que a veces el silencio es la única manera de conservar lo poco que queda de la dignidad. Abrí la ventana. El viento nocturno trajo consigo el perfume del jazmín. El cielo brillaba, aún húmedo por la lluvia. En el rincón del jardín, la maceta de lavanda que Elena había plantado seguía viva. Sus hojas verdes brotaban entre la tierra reseca. Me agaché y toqué el borde de una hoja. El polvo se me quedó en los dedos, pero en el pecho sentí una ligereza nueva. Todo puede volver a florecer, si se cuida con paciencia. Volví a la mesa y tomé el cuaderno, aquel donde antes anotaba los pedidos del taller, ahora convertido en mi diario. Escribí despacio. Hoy, por primera vez, ya no siento. Han pasado 2 semanas desde aquella llamada. Ni un mensaje, ni una visita. La casa es tan silenciosa que puedo oír el viento filtrarse por la ventana cada tarde. Empecé a acostumbrarme a esa calma, incluso a sentirla más amable que las palabras llenas de espinas que solía escuchar. Cada mañana sigo levantándome temprano. Preparo café, abro el taller y fabrico pequeñas piezas para los vecinos. No por dinero, sino para recordarme que estas manos aún sirven para algo. Una mañana, mientras barría el porche, el cartero pronunció mi nombre. Me extendió un sobre gastado, con una nota escrita en una letra que reconocí al instante. Para papá. Lo tomé. El corazón me latía un poco más rápido. Durante semanas me había repetido que debía olvidar a Ricardo, pero bastó ver su letra para que los recuerdos me inundaran, como agua desbordando una presa. Me senté, sostuve la carta un largo rato sin abrirla. Había en mí una mezcla de esperanza y miedo. Miedo de que dentro solo hubiera otra acusación, otro golpe a una confianza que apenas comenzaba a cicatrizar. Al final respiré hondo y la abrí. Eran solo unas líneas, escritas con mano temblorosa, manchadas de tinta y lágrimas. Papá, perdóname. No supe medir mis palabras ni mis actos. Perdí todo. Y ahora entiendo que tú eras lo único que no debía perder. Si aún me ves como tu hijo, ven a buscarme. Estoy donde solía estar el roble. Leí y releí. La última frase me apretó el pecho. El roble. El viejo roble del parque junto al río, donde solíamos ir cada domingo. Allí, él se subía a la rama más alta y gritaba riendo. Papá, mírame, estoy más cerca del cielo. Elena aún vivía entonces. Desde abajo, con la cesta de pan, reía y decía, cuidado, Ricardo, no hagas que tu padre tenga que trepar tras de ti. Recuerdos cubiertos de polvo que ahora revivían con todos sus colores. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Salí. Las calles de la tarde estaban llenas de gente, pero yo caminaba aparte, fuera del ruido. Cuando llegué al parque me detuve. Donde antes estaba el roble, ahora había suelo de ladrillo nuevo y una fuente circular que reflejaba el cielo violeta. El árbol ya no existía, pero la cita seguía viva. Miré alrededor. En un banco cercano, un hombre estaba sentado, la cabeza baja, sosteniendo un papel entre las manos. Ricardo. Lo reconocí al instante, aunque su espalda era más delgada. El cabello mostraba canas prematuras y su camisa estaba arrugada. Al oír mis pasos, levantó la vista. Sus ojos, cansados, se abrieron con sorpresa. Papá, ¿de verdad viniste? Asentí, y me senté a su lado. Ninguno dijo nada más. El sonido del agua de la fuente y el canto de los gorriones llenaban el silencio. Miré a mi hijo, y vi que en su mirada ya no había soberbia, solo tristeza y miedo. Esa mirada me recordó al niño que me tomaba de la mano para ir a la escuela, al que lloró inconsolable cuando perdió a su perro. Después de un rato, Ricardo murmuró, no espero que me perdones, solo quería que me escucharas una vez. Asentí. Te estoy escuchando. Nos quedamos así, bajo la luz inclinada del atardecer, sin reproches, sin lágrimas. Solo 2 personas que se habían perdido y ahora compartían el mismo banco en un mundo cambiado. Levanté la vista hacia el cielo. Las nubes se movían despacio. Pensé que hay disculpas que no se dicen con palabras, sino con el valor de presentarse de nuevo. No sé si la grieta entre nosotros podrá cerrarse, pero en ese instante, mientras escuchaba el murmullo del agua, sentí una ligereza cálida en el pecho, como una mano apoyándose en mi hombro.
Tal vez era Elena. Tal vez, simplemente, era el comienzo de una nueva oportunidad. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no era para trabajar. En la mesa de la cocina preparé 2 tazas de café, una para mí y la otra para mi hijo, que había prometido pasar después de la mañana. Por primera vez en muchos años, había alguien a quien realmente quería esperar en esta casa. Cuando Ricardo llegó, la puerta de madera crujió suavemente y su voz sonó ronca. ¿Puedo pasar? Asentí y señalé la mesa. Café, como te gustaba antes. Sonrió con esa mezcla de vergüenza y ternura de quien no sabe si reír o disculparse. Nos sentamos frente a frente, separados por menos de 1 metro, aunque entre nosotros parecía haber toda una vida. El aroma del café llenaba el aire, mezclándose con el olor a madera vieja y con el tenue perfume de lavanda del pañuelo de Elena colgado en la pared. Sostuve la taza entre las manos. El calor se extendió por mis dedos y me llevó de vuelta a aquellas mañanas en que Ricardo era un niño. Se sentaba en mi regazo, aspiraba el aroma del café y preguntaba, ¿cuándo podré probarlo? Yo reía y le decía, cuando seas grande, entenderás por qué este amargor sabe tan bien. Ahora era grande, y quizás por fin estaba aprendiendo ese sabor por sí mismo. Ricardo me miró, la voz baja, rasposa. No vengo a pedir dinero. Respondí apenas, lo sé. Bajó la cabeza, girando la taza entre sus dedos, sin atreverse a mirarme. Esperé, sin preguntar, sin apurar. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Vine a pedirte algo más difícil. ¿Qué cosa? Dudó un segundo antes de pronunciarlo. Perdón. El aire se detuvo. Lo miré sin decir nada. Durante años había soñado escuchar esa palabra. Y sin embargo, al oírla, el corazón se me apretó. Tal vez porque sabía que perdonar no es tan simple como decirlo. Respiré hondo. Miré mis manos endurecidas por el trabajo. Luego, las suyas, temblorosas. Eran tan parecidas. Le hablé con voz baja pero firme. ¿Sabes, hijo? Perdonar no significa olvidar. Significa tener el valor de no cargar con eso por más tiempo. Las lágrimas le cayeron sobre el dorso de la mano. No se las enjugué. Solo empujé su taza hacia él. Bebe. Es amargo. Pero si lo terminas, sentirás el dulzor al final. Ricardo levantó la taza y tomó un sorbo pequeño. Su rostro se contrajo por el sabor y luego sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Sigue igual, papá. Extrañaba este aroma. Sonreí también, y por primera vez en muchos años mi sonrisa no se sintió forzada. Yo también, hijo. Nos quedamos allí, bebiendo en silencio. Afuera, la luz del sol atravesaba la cortina vieja, dibujando sobre la mesa 2 círculos de luz, uno grande y otro pequeño, que se entrelazaban. Los miré y sentí una paz profunda. Quizás entre todas las grietas, lo más valioso no es lo que permanece intacto, sino lo que todavía puede repararse. Cuando se levantó para irse, Ricardo me miró y dijo en voz baja, «Gracias, papá, por seguir abriendo la puerta». Le respondí con calma, «Esta puerta nunca estuvo cerrada, hijo. Solo faltaba que tocaras». Cuando la puerta se cerró detrás de él, miré las 2 tazas de café, una vacía, la otra a medio llenar. Y supe entonces que, quizá, esa era realmente la primera mañana del resto de nuestras vidas. Una semana después, Ricardo volvió a llamar. Su voz sonaba más baja, más serena que antes. «Papá, quiero invitarte a cenar. Pero, seguro tú cocinas mejor, ¿verdad?» Reí de verdad, por primera vez sin sentir el sabor amargo de antes. «Entonces ven tú. Esta noche preparo tu platillo favorito». Empecé a cocinar desde la tarde. En la cocina, el olor del ajo dorándose se mezclaba con el vino tinto y la carne guisada, llenando la casa con un aroma que me recordó los días en que Ricardo era niño y se empeñaba en probar lo que yo preparaba. Puse la mesa con cuidado. El mantel color beige, 2 platos de porcelana antigua, y en el centro, un jarrón con lavanda, la flor que más le gustaba a Elena. Encendí la luz cálida del comedor. Su resplandor volvió el ambiente blando, acogedor. A las 7:30 sonó la puerta. Cuando abrí, Ricardo estaba allí, con una camisa azul clara, el cabello recién cortado y una botella de vino en la mano. Sonrió, un poco tímido. «No sé si aún te gusta este vino». Miré la etiqueta.
Un vino chileno, el mismo que Elena y yo bebíamos en las fechas especiales. Siempre me ha gustado, Ricardo. Entra. Entró y miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en la foto de Elena. Mamá sigue en su lugar. Tu madre nunca se ha ido de aquí. Nos sentamos. Por primera vez en muchos años, el aire alrededor de la mesa no estaba cargado. Sonaban los cubiertos, el leve tintinear del vino al servirse. Hablamos de cosas simples, el trabajo, el clima, los viejos vecinos. No hubo reproches ni lágrimas, solo dos hombres intentando recordar cómo hablar como padre e hijo. Después de la cena, Ricardo dejó la copa sobre la mesa y me miró con seriedad. Papá, quiero decirte algo. Guardé silencio, esperando. Sé que arruiné todo. Pensé que eras débil, anticuado, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de verme reflejado en ti y descubrir lo que había perdido. Lo miré. Sus ojos brillaban, y supe que por primera vez hablaba sin máscaras. Todos cometemos errores, Ricardo. Lo importante es saber cuándo detenerse. Suspiró, con la voz entrecortada. No sé cómo empezar de nuevo. Respondí despacio. Empieza por la verdad, por aprender cuándo inclinar la cabeza y cuándo levantarla. El reloj marcaba los segundos. El viento entró por el porche y movió la llama de las velas. Ricardo sonrió, la voz temblando. ¿Sabes, papá? Ahora solo quiero ser como tú. No rico, no exitoso. Solo tener la paz de no necesitar demostrar nada. Lo miré, y una calidez profunda me recorrió el pecho. Después de tantos años, esas palabras sonaban como una confesión, y también como un renacer. Antes de irse, dijo suavemente: estoy buscando trabajo, cualquiera. Quiero valerme por mí mismo, no depender de nadie. Asentí. Ese es el verdadero regalo que puedes darme. Sonrió con la misma dulzura que de niño. ¿Y el regalo que tú me darás, papá? Me levanté y salí del comedor. Volví con una pequeña caja, la misma que le había enviado antes. Este regalo ya lo recibiste, pero quizá ahora entiendas lo que significa. Ricardo la abrió y miró el vacío interior. Ya entiendo. El vacío también enseña a llenar. Sonreí. Exacto, hijo. Aprender a valorar lo que falta es el primer paso para cuidar lo que se tiene. Aquella noche, cuando se fue, me quedé en la puerta mirándolo alejarse. La calle seguía iluminada. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que lo despedía, sino que lo veía regresar. Una parte de mi familia que creí perdida para siempre. No sé si el destino tiene el hábito de burlarse, pero aquella noche, justo cuando creí que por fin mi hijo y yo respirábamos el mismo aire de paz, el destino volvió a correr otro telón. La cena había terminado. Lavamos los platos juntos. Ricardo reía con alivio, como quien deja atrás un peso. Aún recuerdo el reflejo de las velas danzando en sus ojos, esos ojos que pensé apagados para siempre. Mientras servía un poco más de vino, pidió ir al baño y dejó su teléfono sobre la silla. No tenía intención de mirarlo, pero la pantalla se encendió, vibró 2 veces, y el viejo instinto del carpintero, ese que reacciona al menor ruido en el silencio, hizo que mi mano se moviera sola. El mensaje estaba allí, sin bloqueo, claro. Ya salí de su casa. Mañana te explico todo. No sospecha nada. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan lento que podía oírlo. Debajo de esa frase estaba el nombre del remitente. Lidia, mi abogada, la misma que me había ayudado a reorganizar mis cuentas y documentos meses atrás. Por un momento pensé que no estaba leyendo bien. Todo a mi alrededor se volvió borroso. La luz, el aroma del vino, el tic-tac del reloj. Solo esa frase seguía ardiendo en la pantalla, consumiendo de un soplo la confianza que con tanto esfuerzo había reconstruido. Me senté y abrí los mensajes anteriores. No eran muchos, apenas unas líneas. Asegúrate de que firme. No digas nada frente a él. Confía en mí. Lo lograremos. Cada palabra era un golpe seco, una cuchillada de realidad. No necesitaba que nadie me lo explicara. Ricardo no había venido a pedir perdón. La cena, la sonrisa, la botella de vino, todo era una farsa. El objetivo era hacerme firmar los documentos que necesitaba. Y Lidia, la mujer en la que había depositado mi confianza, era su cómplice. Miré la foto de Elena en la pared. La llama de la última vela titiló, proyectando su rostro en la sombra. Me pareció que sus ojos brillaban más que nunca.
Murmuré. ¿Lo ves, Elena? Otra vez eligió el camino de la mentira. El cansancio me invadió, pero esta vez no dolió como antes. El peor dolor de la traición es el primero. El segundo solo confirma que tu juicio no se equivocaba. Cuando Ricardo salió del baño, yo ya estaba sereno. Papá, me voy. Gracias por la cena. Asentí sin mirarlo. Gracias a ti por venir. Salió con un gesto indiferente. La puerta se cerró. El viento nocturno entró y apagó las velas. El olor a vino y carne enfriada quedó flotando en la penumbra. Permanecí sentado, con la mano apretando el borde de la mesa. La textura áspera de la madera me devolvió la lucidez. Tomé el teléfono y marqué el número del abogado Serrano, un viejo amigo que me había ayudado cuando Elena aún vivía. Al responder solo dije: Serrano, necesito verte. Mañana. ¿Ocurre algo grave? Digamos que me he vuelto a equivocar con las personas. Colgué, me puse de pie y observé la habitación envuelta en una luz débil. En la mesa quedaban 2 copas, una vacía y otra a medio beber. Tomé la mía y la vacié de un trago. El vino descendió amargo, pero firme. No quedaban lágrimas. No quedaba ira. Solo una verdad helada. A veces la gente no vuelve para pedir perdón, sino para completar su traición. Levanté la mirada hacia la foto de Elena y susurré: esta vez no me quedaré callado. No dormí en toda la noche. La lluvia golpeaba las tejas con el ritmo de un viejo martillo. Constante, frío, melancólico. Me quedé en el taller, bajo la luz amarilla que caía sobre los trozos de madera aún sin terminar. Afuera, Triana estaba envuelta en humedad. El olor a tierra mojada se filtraba por la ventana. Serví una taza de café negro, amargo, sin azúcar. Quería recordar bien ese sabor. El sabor de la verdad cuando ya no se disfraza de esperanza. Tomé mi cuaderno viejo, lo abrí por la mitad y escribí: el amor no se mendiga. Si lo traicionan, se retira con la cabeza en alto. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y dejé el bolígrafo a un lado. En mi mente apareció la imagen de Elena. Su rostro seguía siendo sereno, pero esta vez no me hablaba con tono de consuelo, sino con una aprobación silenciosa. Escuché su voz, suave y firme: ya no lo salves, enséñale lo que es perder. A la mañana siguiente, cuando la lluvia se detuvo, llamé a Serrano. Su voz sonaba grave, cansada. Alejandro, he revisado todo. Él y Lidia realmente están negociando un poder sobre tus bienes. Quieren que firmes para transferir la administración. Sonreí con calma. Ya lo sé. Gracias. Ahora necesito que me ayudes con una última cosa. ¿Qué cosa? Reescribir mi testamento. Quiero cambiarlo todo. Por la tarde fui a su despacho. Serrano me miró con una mezcla de respeto y tristeza. ¿De verdad vas a hacerlo? Quitar a tu propio hijo de la herencia no es poca cosa. Respondí con voz ronca pero firme. No es un castigo. Es una lección. Mi hijo debe aprender que el dinero no compra la confianza. Comenzamos el trabajo. Cada documento que se apilaba frente a mí era una página más del libro que estaba cerrando. Al firmar la última hoja, Serrano me observó con gravedad. Sé que es lo correcto, Alejandro, pero lo correcto suele doler. Sonreí levemente. He soportado el dolor toda mi vida entre aserrín y cuchillas. Un poco más no me asusta. Le pedí incluir una cláusula especial, que todos mis bienes se transfirieran al Fondo Elena Méndez, dedicado a huérfanos que quisieran aprender carpintería. Serrano levantó las cejas al leerlo. Sigue eligiendo amar, solo que de otra manera. No quiero que este dinero muera conmigo. Al menos servirá para enseñar a alguien a crear con las manos limpias. Al salir del despacho, el cielo seguía gris. Caminé despacio por la calle estrecha. El viento húmedo levantaba hojas de álamo que se pegaban a mi abrigo. Con cada paso sentía cómo se aligeraba el peso que llevaba dentro. Esa noche me senté en el porche, frente al pequeño limonero que Elena había plantado. Las hojas estaban húmedas, y las farolas hacían brillar cada gota de agua. Murmuré: hice lo que tú habrías hecho, Elena. No por venganza, sino para darle la oportunidad de aprender, a través de la pérdida. Sabía que, al descubrirlo, Ricardo se enfurecería. Pero esta vez no me asustaba. Porque detrás de toda pérdida, si aún queda algo de corazón, uno aprende lo que ninguna escuela enseña: el precio del amor verdadero. Apagué las luces y dejé la casa en penumbra.
Dentro de mí escuché un suspiro largo, no de cansancio, sino de liberación. Volvía a llover. La primera tormenta de la temporada caía sin prisa, con un sonido constante, acompañado de truenos lejanos y el olor familiar de la tierra mojada. Estaba ordenando mi escritorio cuando escuché los golpes en la puerta. 3, luego 4, fuertes, impacientes. Antes de levantarme, la voz de Ricardo resonó desde el porche, ronca de ira. «Papá, ábreme, tenemos que hablar». Abrí la puerta. Ricardo estaba empapado, con la camisa pegada al cuerpo, el cabello chorreando y los ojos encendidos. En su mano arrugada sostenía un sobre húmedo. Su rostro era una mezcla de furia y desconsuelo. «¿Qué hiciste? ¿Por qué mi nombre ya no está en el testamento? ¿Por qué todo fue transferido a una fundación?» Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila. «No te borré, Ricardo. Solo nos liberé a los dos». «¿Liberarnos?», escupió, arrojando el sobre la mesa. «¿A eso le llamas liberación? ¿Humillarme frente a tu abogado? ¿Arruinar mi futuro solo para darme una lección moral?». Me senté en silencio. Dejé que la lluvia sirviera de fondo a su rabia. «¿Sabes qué? Lo he perdido todo. El trabajo, mi esposa, mis amigos. Y ahora tú me quitas lo único que me quedaba». Levanté la vista, mirándolo con firmeza. «No te quité nada, hijo. Solo dejé de darte. Y cuando dejé de hacerlo, te diste cuenta de que no te quedaba nada propio». Su cuerpo se tensó, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Le temblaban las manos. Los ojos se le humedecieron. «¿Crees que esto es enseñarme algo? Me estás matando». Negué con la cabeza, despacio. «No, Ricardo. Te estoy dejando vivir por primera vez sin muletas». Silencio. Solo el golpeteo de la lluvia contra las tejas. Pesado y constante. Pasó un rato antes de que bajara la cabeza y hablara con voz casi infantil. «Solo quería que me miraras como antes, como cuando me subías a tus hombros, y yo gritaba de miedo pero reía igual. Solo quería volver a ver esa mirada». Esa confesión me apretó el corazón, no por culpa, sino por la certeza de que, debajo de su orgullo y su egoísmo, aún vivía el niño perdido en sus propios errores. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «Siempre te he mirado, Ricardo. Nunca dejé de hacerlo. Fuiste tú quien apartó la vista. Ya es tarde». «No. Solo es tarde cuando no se aprende nada de la pérdida. Hoy has caído, pero caer es la forma más rápida de entender el valor de levantarse». Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía por su rostro. Cuando saqué un sobre del cajón, me observó con desconcierto. «¿Qué es eso?». «Léelo». Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro solo había una hoja escrita con mi letra. «No te heredo dinero ni casas. Te heredo el peso de tus actos, para que aprendas a aligerarlo por ti mismo». Ricardo dobló el papel y lo sostuvo con fuerza. Le temblaron los labios antes de murmurar. «No merezco tu perdón, ¿verdad?». Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, incesante. «Tal vez no. Pero el perdón, Ricardo, no es una recompensa. Es una oportunidad para empezar de nuevo, si tienes el valor de tomarla». Me miró largo rato antes de girarse y salir. Su silueta se desdibujó bajo la cortina de agua. La puerta se cerró con un sonido suave, sin gritos, sin furia. Me quedé solo en la casa húmeda y fría. No sentí alivio ni carga, solo una certeza profunda. Esa noche, un padre había cumplido la tarea más difícil de su vida: enseñar a su hijo con la pérdida, no con las lágrimas. A la mañana siguiente, el cielo estaba extrañamente despejado. El sol, después de la lluvia, hacía brillar las tejas del techo como si nada hubiera ocurrido. Me senté en la cocina, escuchando el canto de los pájaros detrás del jardín, y preparé una taza de café. Era el café de un padre que acababa de aprender que, a veces, para amar a un hijo hay que aceptar parecer cruel. Sobre la mesa aún estaba el sobre que Ricardo había dejado la noche anterior. Lo abrí. Dentro había una hoja arrugada, humedecida por la lluvia, con la tinta corrida, pero alcanzaba a leerse la última línea. «Perdóname, papá. Algún día entenderé». Sostuve la carta un largo rato antes de guardarla junto con el Nuevo Testamento, ya firmado. Recordé lo que Serrano me había dicho días atrás. «¿Quieres dejarle algo final a Ricardo? Aunque sea una carta». Y yo respondí: «Sí, pero no para castigarlo.
para que sepa cuánto lo amé. Tomé mi pluma, abrí un cuaderno pequeño y escribí en la primera página: Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo decírtelo en persona. Durante años creí que el amor se demostraba dando. Hoy sé que también se demuestra quitando. Te quité lo que creías tuyo, no por crueldad, sino porque el amor sin límites no enseña, destruye. No busques herencias en los papeles, búscalas en tus manos. Si algún día esas manos crean algo propio, sabrás que esta lección valió la pena. Debajo, añadí otra línea, en mi idioma, como solía hacer Elena cuando escribía cartas bilingües. Ting yeu kwachahong nam trong kan hahai trong tien bak, ma trong hanan kwa con juok trotan ngoi tute, neu con lam juok jiu yo. Ti moi tu chatung ko yeu tuok, be con roy. Al cerrar el cuaderno, sentí que acababa de concluir un capítulo. No de pérdida, sino de liberación. Esa tarde llevé el sobre con la carta y el testamento al despacho de Serrano. Me recibió con un apretón de manos firme. Alejandro, ¿quieres que guarde esta carta junto con el expediente? Sí. Cuando ya no esté, entrégasela a Ricardo durante la lectura del testamento. Ni antes ni después. Serrano asintió, con una mezcla de respeto y compasión en la mirada. Eres un padre extraño, Alejandro. Aún amas a tu hijo, incluso cuando lo enseñas haciéndolo perderlo todo. Sonreí con calma. No se enseña reteniendo a los hijos, Serrano. Se enseña mostrándoles que pueden caer y levantarse solos. Al salir, caminé por la calle de siempre, donde el aire olía a pan dulce y café recién tostado. Me detuve frente a una tienda de marcos y compré uno sencillo de madera. Ya en casa, coloqué dentro la vieja fotografía. Elena, Ricardo y yo, el día de su graduación. La observé largo rato antes de colgarla frente a mi escritorio, donde pudiera verla cada día. Dije en voz baja, como si ella aún estuviera a mi lado: ya está hecho, Elena. Hice lo correcto, aunque duela. Tal vez cuando un padre aprende a soltar, es cuando el amor se conserva completo. Al caer la tarde, el viento entró por la ventana y movió la nota sobre la mesa. En ella había escrito una frase que también dejaría para Ricardo. El amor de un padre no se gana, se honra. El sol se deslizaba lentamente fuera del suelo de madera, y yo sentí por fin una paz profunda. Sabía que en algún lugar Ricardo estaba empezando de nuevo. Y yo, este viejo carpintero, también empezaba de nuevo a mi manera, viviendo, pero ya sin dolor por amar. Han pasado 3 años desde aquella noche de lluvia. El tiempo, como un viejo carpintero, sabe cómo limar los bordes filosos del dolor hasta dejarlos suaves, casi pulidos. Sigo viviendo en la misma casa en Triana, la que Elena eligió, aquella que alguna vez estuvo llena de risas y después se volvió muda. Ahora ese silencio ya no pesa. Es suave, como una respiración, como un compañero discreto que solo escucha. Por las mañanas preparo café y abro las ventanas para dejar entrar el viento. El aroma de la madera húmeda, la lluvia y la tierra del jardín se mezclan en el aire. En la esquina del patio, el limonero que Elena plantó ha crecido hasta el alero. Cada temporada florece con pequeñas flores blancas, tan fragantes que basta con acercarse para sentir cómo el alma se aligera. A veces me digo a mí mismo: este árbol vive porque sabe recibir el sol y soportar la lluvia, igual que las personas. Después del desayuno camino hasta mi pequeño taller a unas calles de casa. Ya no acepto grandes encargos. Trabajo con los chicos del Fondo Elena Méndez, los huérfanos que quieren aprender carpintería. A veces me miran y me llaman con cariño: Don Alejandro, el viejo que enseña con silencio. Sonrío, porque tal vez esa sea la frase más hermosa que alguien haya dicho sobre mí. Una tarde, mientras le mostraba a Antonio cómo tallar una curva perfecta en la madera, me preguntó: Maestro, ¿por qué nunca nos regaña cuando nos equivocamos? Lo miré y respondí: porque gritar no ablanda la madera, solo hace que la gente le tenga miedo al cepillo. El muchacho asintió sin comprender del todo, pero sonrió. En su sonrisa vi un destello de Ricardo a los 10 años. Mi hijo, en ese mismo lugar, mirando fascinado cómo caían sus primeras virutas. Por las tardes vuelvo a casa. El sol cae, y la luz se filtra a través del limonero, dejando reflejos dorados temblando sobre la pared. Preparo otra taza de café, y me siento en el porche. Allí escribo en mi cuaderno, ya no frases de tristeza,
sino pequeñas notas para mí mismo. Hoy el cielo está claro. Respiro con calma. Y este silencio ya no duele. A veces pienso en Ricardo. No con rabia ni con esperanza, solo con una paz serena. Sé que vive en las afueras de la ciudad, trabajando en un pequeño taller. Dicen que es callado, constante y que ya no gasta como antes. Un día, uno de mis aprendices me trajo una nota anónima. Gracias por enseñarme a empezar sin nada. Supe al instante que era de él. No hacía falta preguntar. Por la noche, cuando la ciudad se adormece, me siento en la vieja silla y dejo que la luz del farol entre por la ventana. La radio toca aquella melodía que Elena amaba. Cierro los ojos y la escucho decir: ¿Ves, Alejandro? El silencio también florece. Sonrío. Sí, las flores han brotado. No son brillantes, pero son firmes. Dentro de mí, la tormenta se disipó hace tiempo. Lo que queda es un cielo sereno bajo el que ya no temo estar solo. A veces la felicidad no consiste en tener a alguien cerca, sino en saber que quien amas está vivo, aprendiendo, cambiando, aunque sea lejos. Y yo, don Alejandro, lo aprendí de ese mismo hijo que una vez me rompió el corazón. Cuando me preguntan si me arrepiento, solo sonrío. No, porque a veces, para enseñar a un niño a volar, un padre debe tener el valor de soltarlo. Y entre el murmullo de las hojas del limonero, me parece oír a Elena susurrar: y lo soltaste justo a tiempo, Alejandro. Una mañana de comienzos de verano, mientras barría las hojas del porche, sonó el timbre. Al salir, vi al cartero de siempre, con un sobre algo gastado entre las manos, los bordes arrugados por el viaje. Tiene otra carta, don Alejandro. Viene de un sitio llamado Aljarafe. Sonreí, le di las gracias y la tomé. En la esquina superior reconocí la letra inclinada, un poco temblorosa: Ricardo Méndez. Abrí el sobre con el mismo cuchillo que uso para tallar madera. Dentro había varias hojas dobladas y una fotografía. En la foto aparecía un hombre delgado, de sonrisa serena, y junto a él un niño de unos 7 años, despeinado, sosteniendo un cochecito de madera. En la esquina inferior, con letra infantil, se leía: para el abuelo Alejandro. Gracias por darle al mundo una segunda oportunidad conmigo. Las manos me temblaron. La vista se me nubló y tardé unos segundos en poder leer la carta que acompañaba la foto. Papá, han pasado 3 años. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero quería contarte que al final entendí. Perdí mucho, pero también gané algo que vale más. Trabajo en un pequeño taller con buena gente. Enseño a los chicos lo que tú me enseñaste sin palabras. Mi hijo se llama Julián. Le hablo de ti, del abuelo que me enseñó a no rendirme. Cuando le pregunté qué quería ser de grande, me respondió: quiero hacer cosas que duren. Entonces supe que el ciclo se cerró. Gracias por dejarme caer. Sin esa caída, nunca habría aprendido a levantarme. Debajo, una última frase, escrita en mi idioma, con trazos cuidadosos: Kamoncha, Villa Yeu con Ban Kach Kun Hat. Sonreí, con una mezcla de dolor y alivio. En la pequeña casa, el viento agitó las cortinas blancas. El aroma del limón y la madera llenó el aire. Un olor a recuerdos y a perdón. Miré otra vez la foto. El pequeño Julián reía, con los ojos brillantes como los de Elena en su juventud. Pasé los dedos por su rostro y murmuré: hijo, lo lograste. No solo aprendiste a vivir, sino a enseñar al mundo lo que yo intenté enseñarte. Del cajón saqué un papel con una frase de Elena y lo puse en el mismo marco, junto a la foto de Ricardo y su hijo. El amor, cuando se aprende, se hereda. Esa tarde llevé la fotografía al jardín. El limonero estaba en flor. La coloqué al pie del tronco, entre 2 piedras pequeñas, como una ofrenda silenciosa a todo lo que había sido reparado. Susurré: Elena, creo que estarás contenta. Nuestro hijo entendió, aunque haya tardado. Y ahora enseña a su niño con el mismo silencio en el que siempre confiamos. Al caer el atardecer, la luz dorada tiñó el jardín. Me senté en la vieja silla de madera y cerré los ojos. En el viento, creí escuchar 2 voces mezcladas, la de Elena y la de Ricardo, llamándome. Abrí los ojos, miré al cielo y respondí en voz baja: gracias, hijos míos. Ahora sí puedo estar en paz. Y supe entonces que lo que alguna vez se quebró finalmente había sido unido. No perfecto, pero firme,
como una pieza de madera vieja reparada por unas manos que saben amar. Atardecer. La última luz del día se inclina sobre el porche y acaricia el marco de madera en la mesa, donde está la foto de Ricardo y mi nieto, Julián. El niño sonríe, con los ojos claros como gotas de limón joven bajo el sol. Cada vez que los miro, siento que Elena me observa a través de esa luz, serena, dulce, sin reproches. Estoy sentado en el porche, el cuaderno viejo abierto sobre las rodillas. El viento sopla suave, trayendo el aroma del limón y del roble, el mismo olor que acompaña todos mis recuerdos. Escribo despacio, con la mano temblorosa por la edad. El perdón no es olvidar, es seguir respirando sin rencor. Dejo la pluma y alzo la vista. El cielo se tiñe de cobre. A lo lejos se escuchan las risas de los niños en la calle y el silbido de un tren en el puerto. La vida sigue, como siempre, sin mí, sin los viejos dolores. Pero por primera vez me siento parte de su ritmo, ni perdido, ni abandonado. En la mesa, el café se enfría, dejando una mancha oscura sobre el plato de porcelana. Bebo un sorbo, amargo, pero fragante. Como la vida, solo cuando uno la ha probado entera puede descubrir el dulzor escondido en la parte más amarga. Pienso en Ricardo, en Julián, en los años silenciosos que me enseñaron a amar sin atar. Una ráfaga de viento pasa y levanta una hoja del cuaderno. La última página se voltea, mostrando una frase escrita por Elena antes de morir, que he guardado toda mi vida. Cuando el amor duele, no lo mates. Déjalo respirar. Sonrío. Aquella frase que antes no entendía, hoy sé que la he vivido. Me levanto y camino hacia el jardín. El limonero de Elena se ha vuelto alto. Su copa cubre medio alero. Bajo el árbol, donde coloqué la foto de Julián, unas flores blancas han caído, cubriendo la imagen como una bendición. Me agacho y toco la tierra húmeda. El frescor me recorre la piel. Elena, he cumplido, murmuro. Nuestro hijo entendió. Y este silencio ya no está solo. Es paz. Una gota cae desde las hojas. Quizás lluvia, quizás rocío. Miro hacia el cielo. El crepúsculo se tiñe de violeta, y entre las nubes aún queda una franja de luz. Vuelvo al porche y me siento en la vieja silla de madera. Todo a mi alrededor es sencillo y perfecto. El viento, el olor a madera, la luz, y dentro de mí, un vacío que ya no pesa, liviano como la respiración. Cierro los ojos y escucho a la ciudad respirar. En el murmullo del viento, oigo las voces mezcladas de Elena, de Ricardo y la risa de Julián. Gracias, Alejandro, ya puedes descansar. Sonrío y escribo la última línea en mi cuaderno. El amor, cuando se calla, también habla. Cierro el cuaderno. La casa se llena del dorado del atardecer. No hay un final triste, solo personas que al fin aprendieron a seguir viviendo, en calma y en un silencio que habla con amor. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.